Buenos días, me da gusto saludarlos de nuevo. Hoy estamos a 9 de noviembre del 2024, este curso básico, y vamos a ver, hoy nos toca ver el tema 7. Es un tema que pertenece a la unidad número 2. La unidad número 2 habla de la historia de la salvación. Y hoy vamos a hablar del tema número 7. Eh, no sé, espero, es un tema un poquito extenso. No sé si nos vaya a dar tiempo de acabarlo en esta hora y media, pero vamos a tratar de cubrir lo más posible y sobre todo que se vaya entendiendo el tema. Nos ponemos en presencia de Dios en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, Dios de amor y misericordia, nos presentamos ante ti este día con humildad, arrepentidos de nuestras fallas, de nuestros pecados, de nuestras faltas, de todas esas veces que no hemos sido las personas amorosas con el prójimo que tú quieres que seamos nosotros. Te pedimos perdón y te ofrecemos cambiar lo que tengamos que cambiar. Te pedimos que en este día nos bendigas, envíes a tu Espíritu y ponemos en nuestras manos nuestras preocupaciones y ocupaciones. Te pedimos que bendigas nuestro trabajo, nuestra familia, nos dé salud. Y nosotros te ofrecemos esta clase para conocerte un poquito mejor, para profundizar en tu palabra y para entender, entrar en diálogo contigo, entender el mensaje que nos tienes a cada uno de nosotros y dialogar contigo a través de tu palabra. Te lo pedimos, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, fíjate, este tema a mí en lo particular me gustó mucho mientras lo estaba preparando. Son temas que me agradan mucho y espero que ustedes también lo disfruten. Este tema se llama Un pueblo bajo la alianza y vamos a ver dentro de esta historia de la salvación el periodo histórico que va desde la conquista de la tierra prometida hasta el momento en que el pueblo de Israel la pierde. Voy a compartir pantalla. Ahí están viendo ya mi pantalla y pongo el modo de presentación. Bien. Entonces es el tema número 7, Un pueblo bajo la alianza. El periodo histórico que vamos a revisar es lo que va desde la conquista de la tierra prometida hasta que lo pierden. Son muchos años, hablando históricamente, son muchos siglos de lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, pues sí hay que resumir bastante, pero es importante ver algunos aspectos muy importantes de este periodo. Como lectura inicial, le pediré solo a uno de ustedes en esta ocasión que nos ayude con la cita del libro de Josué, capítulo 24, versículos del 1 al 24. Josué debe ser el sexto libro de sus Biblias, viene después del Pentateuco, después del Deuteronomio. Y el primero que lo tenga listo y que quiera leer, le agradeceré que empiece con la lectura. Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquiem y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados, y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río Éufrates vivieron antaño vuestros padres, Terach, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses.
Yo tomé a Abraham, vuestro padre, del otro lado del río. Lo conduje por toda la tierra de Canaán y multipliqué su descendencia, dándole un hijo, Isaac. A Isaac le di dos hijos, Jacob y Esau. Y a Esau le di en propiedad la montaña de Seir. Mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto, envié después a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con los portentos que hice en su tierra. Luego os saqué de ahí. Saqué de Egipto a vuestros padres y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con sus carros y caballos hasta el mar Rojo. Pero ellos gritaron al Señor, y él tendió una nube oscura entre vosotros y los egipcios. Después hizo que se desplomara sobre ellos el mar que los anegó. Con vuestros propios ojos visteis lo que hice con Egipto. Después visteis en el desierto muchos años. Os llevé luego a la tierra de los amorreos que vivían al otro lado del Jordán. Ellos os atacaron, pero yo os los di. Así tomasteis posesión de sus tierras, y yo los exterminé en vuestra llegada. Entonces se alzó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, para atacar a Israel, y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, que no tuvo más remedio que bendecirlos. Y así os más remedio que bendecirlos. Y así os libré de sus manos. Pasasteis después del Jordán y llegasteis a Jericó. Los jefes de Jericó y los amorreos, pericitas, cananeos, hititas, Girgaseos, Hueveos y Jebuseos os atacaron, pero yo os los di, mandé delante de vosotros avispas que expulsaron al llegar vosotros a los dos reyes amorreos. No fue con tu espada ni con tu arco. Yo os di una tierra por la que no habéis soldados, ciudades que no habéis construido y en las que ahora vivís, viñedos y olivares que no habéis plantado y de cuyo fruto ahora coméis. Pues bien, temed al Señor, servidle con toda sinceridad. Quitad en el medio los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Pero si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quién queréis servir, si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitas, que yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó, a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de la esclavitud, y quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios, y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por los que atravesamos. Además, el Señor expulsó ante nosotros a los pueblos amorreos que habitaban en el país. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Y Josué dijo al pueblo, no lograréis servir al Señor, porque es un Dios santo, un Dios celoso. No perdonará vuestros delitos ni vuestros pecados. Si abandonarais al Señor y serviráis a dioses extranjeros, Él también se volverá contra vosotros, y después de haberlos hecho tanto bien, os maltratará y os aniquilará. El pueblo le respondió, no, nosotros serviremos al Señor. Josué insistió. Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido al Señor para servirle. Respondieron, testigos somos. Entonces quitad de en medio los dioses extranjeros que conserváis e inclinad vuestro corazón hacia el Señor Dios de Israel. El pueblo respondió, al Señor nuestro Dios serviremos y obedeceremos su voz. Muchas gracias, Altagracia. De nada. Bueno, pues este es una lectura un poquito extensa.
Para ponerla un poquito en contexto, hacer un poquito de exégesis sobre este texto, Josué es el que toma el mando del pueblo de Israel ante la muerte de Moisés. Moisés no entra con su pueblo a la tierra prometida. Moisés tuvo ahí un acto de infidelidad que hizo que Dios no le permitiera entrar con su pueblo a la tierra prometida. La alcanzó a ver antes de morir, pero no entró a ella. Y el que asumió el liderazgo del pueblo fue Josué. Era la mano derecha de Moisés, junto con Aarón, el hermano de Moisés. Aarón en la parte religiosa y Josué en la parte militar. Entonces es Josué el que lidera al pueblo para entrar a la tierra prometida. Y este es precisamente esto que leímos, es parte del último capítulo del libro de Josué. Para cuando se están, para el momento que estamos leyendo este texto, ya el pueblo de Israel ya está en posesión de la tierra de Canaán, ya entraron y ya conquistaron esa tierra. Y bueno, pues a Josué hace un breve resumen de la historia de salvación hasta ese momento del pueblo de Israel. Habla de Abraham, de cómo Abraham viene de tierras de Mesopotamia y toda la historia de salvación, pasando por Isaac, por Jacob, las 12 tribus, Egipto, la liberación, y ya están en posesión de su tierra, ya se ha cumplido parte de la alianza, de las promesas que Dios hizo con su pueblo a través de la alianza, y una de las promesas era la tierra prometida. Y Josué, en un acto en el que se convoca a toda la asamblea, pues les pide nuevamente jurar fidelidad a Dios. Eh, Volviendo a poner un poquito en contexto histórico, pues aunque ya están ocupando la tierra, esta tierra prometida, pues hay pueblos vecinos que quieren recuperar sus tierras, que tienen sobre todo otros dioses, otras religiones, otras costumbres, y bueno, pues están bajo el acecho de estos pueblos. Ese es el contexto en el que se da esta cita que acabamos de leer. Y bueno, esta cita nos abre un poquito el tema que bueno, los objetivos son tres objetivos de este tema. Primero es descubrir que la alianza es uno de los ejes centrales en la historia del pueblo de Israel. Es de ahora en adelante todo gira alrededor de la alianza. En tiempos de Jesús, esta parte de la alianza sigue siendo muy importante para el pueblo de Israel. Es una alianza en la que Israel tiene que ser fiel a Dios, y Dios va a proteger a su pueblo y va a cumplir sus promesas. Eh, También durante este periodo vamos a ver mucho lo que sucede cuando el pueblo se aleja de la ley y cuando la sigue. Cuando rompe con esta alianza y no observa lo que dice la ley. Cuando hablamos de la ley, básicamente viene siendo los 10 mandamientos y todas las demás leyes que de ahí salen y que se explican en otros libros del Pentateuco. Cuando no cumplen con estos preceptos, pues se empiezan a sufrir principalmente a manos de los pueblos vecinos. Pero cuando cumplen con la ley, pues tienen prosperidad y tienen periodos de paz y les empieza a ir bien. Esto es un acontecer que va y viene durante todo el Antiguo Testamento. Y finalmente, entender que la historia de salvación se realiza en la historia del hombre, en concreto en la historia del pueblo de Israel. O sea, la historia de nuestra salvación la vemos también reflejada en esta historia del pueblo de Israel, tanto en la parte social, la parte económica, la parte política y la parte religiosa. Bueno, ¿cómo se da la conquista? Si vieron aquí en el texto, se habla de muchos pueblos. A veces es complicado entender todos estos pueblos, y a veces estos mapas nos pueden ayudar un poquito a entender.
Esta parte en verde viene siendo la tierra de Canaán, la tierra que conquistaron el pueblo de Israel. Un poquito también esta zona morada también. Algunas tribus se quedaron aquí en la rosa y en la morada. Y bueno, si se fijan aquí vienen varios nombres, los amorreos por todos lados, los edomitas, los moabitas, los amonitas, los fenicios, los sirios y otras tribus que se mencionan como los hititas, los pericitas, los heveos, jebuseos, etcétera. Entonces, esta es la tierra y son los pueblos que ya estaban en esta tierra. ¿Cómo se da esta conquista? Bueno, como les decía, el líder del pueblo de Israel es Josué, es un líder militar. Aarón y sus hijos ven toda la parte religiosa, sacerdotal, y Josué la parte militar y política. Esto da fin a este periodo que fue la caminata por el desierto y se cumple una de las promesas de Dios a través de la alianza, que es la de la tierra prometida. Y como vimos ahorita, pues el pueblo al entrar y conquistar la tierra ratifica y renueva su alianza con Dios. Es el texto que acabamos de leer, esta ratificación y renovación de la alianza. Y a raíz de esto, el pueblo se compromete a servir y dar culto solamente a Dios, a Yahvé. Todos estos pueblos que están aquí tienen otros dioses. Y el culto que se le da a estos dioses, pues para el hombre, pues son cultos que pueden ser muy, eh, de mucha tentación, porque normalmente, aparte de que son muchos dioses, normalmente las fiestas que se les hacen a estos dioses, pues involucran muchas cuestiones placenteras como la comida, la bebida, el sexo, etcétera. Entonces son cultos a otros dioses que tienden a ser tentaciones muy fuertes para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es único, ninguno de estos pueblos es monoteísta, todos tienen varios dioses. Ningún pueblo tiene una relación con Dios como ellos lo tienen. Entonces, Israel es un pueblo único, llama mucho la atención, pero también causa muchos conflictos a, a estas personas o a estos pueblos que vienen con otras tradiciones. Históricamente estamos hablando más o menos de esta conquista de la Tierra Prometida se da en 20 años aproximadamente, del 1230 al 1210 antes de Cristo. Y bueno, el libro, estamos en su página 59 del libro, de repente como que tiene como que algunos recuadros y son temas relacionados o son como complementos al tema que se está viendo. Y por ahí viene un recuadro que dice unas pinceladas históricas y teológicas. Y esto es muy importante, que quede bien claro lo que nos quiere explicar este recuadro. En primer lugar, habla de los orígenes de Israel. Ya les decía en una clase pasada que estrictamente hablando no fue un pueblo o personas muy específicas las que salieron de Egipto junto con Moisés. Es muy probable que haya sido un grupo muy grande el que salió con Moisés, pero este grupo que salió de Egipto junto con Moisés no es todo el pueblo de Israel. Había habido pueblos que salieron antes o incluso después que Moisés, pueblos nómadas que en el camino se fueron encontrando estos pueblos y que se les unieron a ellos. Incluso al llegar a la tierra prometida es muy probable que muchos pueblos de esa región, pueblos cananeos, se le hayan unido al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, estos textos bíblicos nos narran como si fuera un solo pueblo y todo el pueblo junto recorrió el camino del desierto y llegó a la tierra prometida y todos juntos conquistaron la tierra prometida. Es una narración de hechos, ese es el punto de vista de quienes escribieron esos textos, pero históricamente y es muy probable que hayan sido pueblos muy diversos que se fueron aglutinando. Sí hubo esa salida de Egipto, sí hubo esa caminata por el desierto, sí existió Moisés, pero el grupo como que era más heterogéneo de lo que
Estos textos nos lo hacen ver. Segundo, la conquista de la tierra. Todos estos textos hablan y nos hacen creer que fue una conquista militar. En parte sí y en parte no. El pueblo de Israel al entrar y como estaban divididos por tribus, se dividieron y algunas tribus tuvieron que pelear y otras no fue necesario que pelearan. Cuando tenían que pelear, otras tribus les ayudaban sin ningún problema, pero no fue así como que un grupo muy heterogéneo el que entró a conquistar, sino que se empezaron a repartir la tierra por tribus y algunos lo hicieron pacíficamente y otros no. ¿Sí? Entonces, eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Les voy a poner este pequeño videíto que narra desde el punto de vista de la Biblia cómo se dio esta conquista. Es un mapa animado. Eh, eh, Voy a tratar de explicarles ahí algunas cosas que pudieran salir en el video. ¿Me confirman, por favor, si se escucha el sonido ahorita que ponga el video a correr, por favor? ¿Se escuchó ahí? ¿Se escucha ahí Sí, un... ¿Sí? sí, sí se escucha. Ah, ok. No, digo, no es importante el sonido, nada más quería confirmar. Entonces, ahí el punto cómo se fueron dando las conquistas de acuerdo a la Biblia. Si se fijan, voy a hacer una pausa. Este es el río Jordán. Hasta ahorita no han cruzado el río Jordán. Cuando hablamos de la Biblia y dicen el otro lado del río Jordán, se refieren al lado este del río Jordán. ¿Sí? El río Jordán corre de norte a sur. Y bueno, es un río muy importante para este pueblo. Entonces, si se fijan, las primeras conquistas fueron de este lado. Algunas tribus de Israel se quedaron de este lado del río Jordán, ¿sí? Y aquí nos muestra esta línea roja, de acuerdo a los hechos de la Biblia, cómo se dio esta conquista. Primero conquistaron este lado y luego cruzan el río Jordán. Este cruce del río Jordán es muy importante, es como sucede algo muy similar al Mar Rojo, de que se divide el Mar Rojo para que el pueblo pueda pasar. Aquí sucede algo muy similar, ellos van cargando con el Arca de la Alianza y entonces esta Arca de la Alianza era cargada por los sacerdotes, por la tribu levita y para que pueda cruzar el río, se abre el río para que ellos puedan cruzar con el Arca de la Alianza por delante. Y cruzando el río hay una ciudad muy importante que se menciona mucho en la Biblia, Jericó. Y ahorita en el mapita nos va a poner cómo se conquista Jericó. Pues es también un pasaje de la Biblia muy conocido en el que cómo se derrumban las murallas de Jericó. El pueblo da cierto número de vueltas alrededor de las murallas y luego para el otro lado. Esa narración de la Biblia nos la representa también en aquí este mapa interactivo. Ahí está dando vueltas. Ahí conquistan Jericó, derrumban los muros y comienzan ya la Canaán. En esta ciudad de Gibeón, bueno, todavía no. Ahí van conquistando más. Muchos pueblos se reúnen para defender la ciudad de Gibeón. En esta ciudad hay un pasaje en el que el pueblo, digo, con invocación de Josué y ayuda de David, el sol se detiene para permitir al pueblo de Israel conquistar estas tierras. Se detiene para ellos y para los otros pueblos que están aquí abajo se quedan de manera permanente bajo la noche con la luna. Entonces el sol se detiene, la luna se detiene y el sol para el pueblo de Israel y la luna para sus enemigos. Esto está narrado ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué precisamente.
a conquistar la parte norte y con eso termina la conquista. Todos estos hechos están narrados en el libro de Josué, ¿sí? Si quieren ustedes leer el libro, pues todo esto que marcó el mapita es cómo narra el libro de Josué esta conquista. ¿Dudas hasta aquí? Bien. El tercer tema que habla este recuadrito es la cuestión de las guerras santas. Es algo que nos puede hacer mucho ruido. Aquí en el mapa del lado derecho es cómo se distribuyeron las 12 tribus de Israel, las tierras que conquistaron. Gad, Manasés fueron las tribus que se quedaron del lado de este del río Jordán, con una parte de la tribu de Rubén. Y el resto de las tribus se distribuyeron toda esta zona de acá. ¿Sí? Y bueno, esto de las guerras santas se da mucho en esta parte de la historia. Y hay que entender que es una visión imperfecta del hombre acerca de lo que sucede con Dios. Para las personas de esta época, si tu pueblo conquistaba y ganaba una guerra, significaba que tu Dios era mejor que el otro, ¿sí? Esa era la forma de entender. Entonces, por ejemplo, una guerra, pues en ese sentido se puede entender como una guerra santa, porque estás luchando por tu Dios, en el caso de Israel, con su Dios, para vencer, y entonces si ese pueblo vencía, significa que ese Dios era mejor, o que el otro, sí, básicamente en pueblos politeístas, que ese Dios era mejor. Eh, no, los que escribieron estos textos, pues pues quieren hacer notar y magnifican muchas cosas que en realidad no sucedieron. Entonces, en este mapita interactivo que les puse hace rato, pues todo lo hacen ver como que la conquista fueron guerras y guerras y guerras y guerras, cuando en realidad no fue así. Como les decía hace rato, también hubo asentamientos pacíficos y estos relatos pues son muy épicos y exagerados. Y se habla mucho en el Antiguo Testamento de que Dios le pide a Josué exterminar a todos los pueblos de la tierra donde van a estar, así tal cual, exterminar. Y es un mandato de Dios exterminar a los pueblos. Este exterminio que ordena Dios, hay que entender lo que es un exterminio religioso. Es un exterminio para que no se contamine el pueblo de Israel con todas esas tentaciones que acarrea el culto a los dioses de los pueblos vecinos. ¿Sí? Entonces, este exterminio hay que entenderlo así, un exterminio religioso de estos dioses que adoran los pueblos vecinos. Tengo algo en el chat. Altagracia me pregunta que cuál fue la infidelidad de Moisés por la que no entró a la tierra prometida. Bien. Hay dos, si no es que tres momentos en el camino del desierto, Altagracia, en el que el pueblo tiene sed y Dios le dice a Moisés que golpee una peña con su bastón. Creo que le pide que lo golpee dos o tres veces. El número es importante, pero no recuerdo cuántos fueron. Y al golpear Moisés esta peña la primera vez, pues sale agua. Hubo una última vez en que se quedan también con sed y Dios le dice a Moisés, háblale a la peña para que salga agua. Y Moisés, en lugar de hablarle a la peña, golpea como la primera vez la peña. Esa fue la... Moisés como que se sintió avergonzado de tener que hablarle a la peña y la golpea. Así sale el agua y el pueblo de Israel sacia su sed, pero esa digamos que fue la infidelidad de Moisés, el no haber seguido literalmente lo que le pedía a Dios de hablarle a a la piedra. ¿Sí?
Espero haber contestado tu pregunta. Bien, Sí, gracias. cerrando este texto, como paréntesis que viene en su libro, nos empieza a hablar ya con la tierra conquistada de un periodo en la Biblia que se llama el periodo de los jueces. Este es prácticamente 2 siglos, del año 1210 al año 1030 antes de Cristo. Los jueces son personas elegidas por Dios para ser los intercesores entre el pueblo de Dios y Dios. Ya no está Josué, ya obviamente tampoco está Moisés, y cada pueblo más o menos se maneja de manera independiente uno del otro. Siguen siendo hermanos, pueblos hermanos, pero cada tribu eh, es totalmente independiente una de otra, cada tribu tiene sus propios problemas, eh, cada tribu se especializa en ciertas cosas de acuerdo a la tierra que les tocó, algunos son ganaderos, algunos son agrícolas, otros son comerciantes, etcétera. Y Dios suscita en cada una de estas tribus o de estos pueblos jueces. Dios elige jueces para que sean sus intercesores entre el pueblo y Dios. No son jueces propiamente en el sentido que los entendemos ahorita, de que van a impartir justicia. Son jueces, se les llama así, pero son intercesores entre Dios y su pueblo. Algunas veces sí tienen que actuar como el concepto que conocemos como jueces, pero no es su principal función. Y durante este periodo vamos a ver que sucede una y otra vez estas cuatro situaciones. Una de estas tribus cae en el pecado, en la desobediencia de la ley, comete desobediencia, infidelidad a la alianza. Por esta desobediencia, infidelidad, recibe un castigo. Este castigo también, este concepto bíblico del castigo, es también importante entenderlo. O sea, el castigo no es que Dios se enoje y mande un castigo, que muchas veces todavía en estos días así lo entendemos a veces, ¿no? Conocemos gente que vive alguna desgracia y piensan que es un castigo de Dios, o es un concepto todavía muy común en estas épocas. Dios no castiga. El castigo lo obtiene uno mismo por alejarse de Dios, por estar fuera del amor de Dios. Ese es el principal castigo. Pero así nos lo hacen ver este concepto todavía inmaduro de quienes escribieron estos textos, pues piensan o ven las cosas como si fueran castigos. Ya un concepto más maduro en nuestra historia de salvación es entender este castigo como un alejamiento del amor de Dios, de estar fuera, lejos de Él y lejos de su amor. Entonces, como castigo, los pueblos vecinos someten a esa tribu. Ya una vez sometidos, llega el arrepentimiento del pueblo, reconocen que han pecado, piden perdón a Dios y con ayuda del juez son liberados de ese pueblo que los había vuelto a someter. Dios suscita un juez y los libera. Y esto lo vamos a ver repetido una y otra y otra y otra vez en todo el Antiguo Testamento y particularmente en todo este periodo de los jueces, que es también un libro, son libros, son 2 libros perdón, un libro, libro de los jueces, que ya nos narra después de Josué lo que sucede con cada una de las tribus. Después de este periodo viene un periodo, después del periodo de los jueces viene uno que se llama monarquía unida. Estos pueblos ven que los pueblos vecinos todos tienen reyes y empiezan a envidiar el tener un rey. No se dan cuenta que este pueblo de Israel, que ellos no necesitan un rey porque a diferencia de los otros pueblos tienen un Dios, pero ellos quieren tener un rey y sucede lo que, si alguien me ayuda, esta es la segunda lectura que vamos a hacer el día de hoy, del primer libro de Samuel, son 2 libros de Samuel. Después de Josué viene el libro de los jueces y luego vienen los 2 libros de Samuel. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, si alguien me ayuda a leer del versículo 1 al versículo 22. Samuel es considerado el último juez, ya con Samuel ya no vuelve a haber jueces. Ahora los protagonistas de la historia de Israel van a ser los reyes. ¿Sí? Entonces,
El que esté listo, si me ayuda a leer este texto, por favor. Cuando Samuel se hizo viejo, nombró a sus hijos jueces de Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel y el menor Abías. Actuaban como jueces en Beerseba, pero sus hijos no se no se comportaban como él, sino que se dejaban llevar por el afán del lucro, aceptando sobornos, cometiendo injusticias. Por eso todos los ancianos de Israel se reunieron, fueron a ver a Samuel a Ramá y le dijeron: Mira, tú ya eres viejo y tus hijos no se comportan como tú, así que nómbranos un rey para que nos gobierne, como se hace en todas las naciones. A Samuel le desagradó que le pidieran un rey para que los gobernara, y se puso a invocar al Señor. Pero el Señor le dijo: Haz caso al pueblo en todo lo que te digan, porque no, porque no te rechazan a ti, es a mí a quien rechazan, porque no me quieren como rey, así se han portado conmigo desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para dar culto a dioses extranjeros, y así hacen también contigo. Atiende a su ruego, pero adviérteles claramente y dales a conocer los derechos del rey que va a reinar sobre ellos. Samuel transmitió lo que le había dicho el Señor al pueblo, que le pedía un rey, y les dijo: así gobernará el rey que va a regirlos, tomará a los hijos de ustedes y los pondrá al servicio de los carros de guerra y de caballos que les pertenece, haciéndoles correr ante su carroza, los empleará como jefes y capataces, los hará trabajar y en sus campos y cosechas, fabricará sus armas de guerra y los arreos de sus carros. A las hijas de ustedes las tomará por perfumeras, cocineras y panaderas. Les quitará también sus mejores campos, viñas y olivares, para dárselos a sus servidores. Les exigirá los diezmos de las cosechas y de las viñas para dárselos a sus cofesanos y ministros. Se adueñará de sus siervos y siervas, de sus mejores toros y de sus burros, para emplearlos en los trabajos que realice. Les exigirá el diezmo de sus rebaños y ustedes mismos serán sus esclavos. Entonces gritarán contra el rey que ustedes mismos han elegido. Pero el Señor no responderá. El pueblo no quiso escuchar a Samuel e insistió: No queremos tener un rey, así seremos como los demás naciones. No, no, queremos tener un rey, así seremos como los demás naciones. Nuestro rey nos gobernará y nos, y nos marchará al frente de nosotros para luchar en la guerra. Samuel escuchó las palabras del pueblo y se las transmitió al Señor. El Señor le respondió: Atiende a su ruego y nómbrales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas que cada uno se vaya a su pueblo. Gracias, Tere. Pues bueno, aquí está el pueblo necio que quieren un rey para imitar lo que ven en otras naciones. No ven lo que ellos tienen, tienen a Yahvé, pero ellos quieren un rey. Yahvé y Ya. Samuel les advierten pues lo que va a pasar, si van a tener un rey, y aún así ellos dicen, sí, queremos tener un rey. Esto es lo que nos está narrando este hecho. Bien, el primer rey de Israel es Saúl. Es un rey, bueno, la idea de tener el rey era unificar a las tribus. Sin embargo, Saúl no logra este objetivo. No fue un rey obediente a Yahvé. Yahvé le ayudó a conquistar y a defender, a conquistar pueblos vecinos, a defender a su pueblo y lograr victorias.
pero él no se comportaba con obediencia ante los mandamientos de Yahvé. Entonces, Yahvé le pide a Samuel que unja a un nuevo rey. A lo mejor ya todos hemos oído la historia o hemos leído la historia de cómo Samuel va a la casa del padre de David y para buscar al que va a ser ungido. Y el padre de David le presenta a todos los demás hermanos. David era el menor. Y Yahvé dice que ninguno de ellos es. Cuando yo le presentó a todos los hijos y le dice, oye, ¿no te faltará alguno? Y me dice, sí, hay uno, el más pequeño, está ahí cuidando el rebaño. Ser cuidador de rebaño en esa época, pues era un oficio, eh, pues digamos, digamos, no de mucha categoría. O sea, los pastores en el pueblo de Israel no eran personas o no era un oficio muy apreciado, eran personas relegadas. Entonces, pues ya lo manda a llamar a David y es Samuel quien unge a David. Esta unción de David surge mientras Saúl ya es rey y David entra al servicio de Saúl y le ayuda muchísimo. Sobre todo en su corte es una persona que está, Saúl no sabe que él es el nuevo ungido, pero David sí, obviamente lo sabe y ayuda mucho a Saúl. Se gana la confianza de Saúl, le ayuda a conquistar, a ganar guerras, el famoso, el famoso pasaje de David venciendo al general filisteo Goliat. Y así, David se empieza a ganar el amor del pueblo de Israel por todas sus victorias y por lo leal que es. Y poco a poco Saúl empieza a tenerle envidia a David por todos sus éxitos. Y Saúl comienza a perseguir a David. De hecho, muchos de los salmos que escribió David, de los salmos que escribió David, muchos se dan mientras es perseguido por Saúl. Después de algunas reconciliaciones y pleitos otra vez entre Saúl y David, más que nada por envidias de Saúl, incluso David tuvo la oportunidad de matar a Saúl mientras estaba dormido. Cuando Saúl estaba persiguiendo y quería matar a David, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y David por respeto a Yahvé y porque Saúl era una persona ungida por Yahvé, aunque fuera una mala persona, simplemente por el hecho de haber sido ungido por el Señor, respetó la vida de Saúl. ¿Sí? A final de cuentas, Saúl muere en una batalla, pues lo que se representa aquí, y es como entra como rey ya David. David es reconocido en primera instancia por los pueblos de aquí abajo, que vienen siendo Judá y Benjamín, las tribus de Judá y Benjamín. Ellos son los primeros que lo nombran rey y costó un poquito de trabajo, pero finalmente las otras tribus lo reconocen como rey y es el primer rey que unifica a todas las tribus, ¿sí? A las del sur y del norte. David, entre las cosas que hizo, fue mover la capital y la movió a una ciudad en el sur que era Jerusalén. Esta ciudad ya existía, no la hicieron los israelitas. Era una ciudad jebusea del pueblo jebuseo. Y él la elige para que sea su capital y para construirle a Dios un templo, porque él veía que el arca de la alianza estaba en una tienda y la traían de un lado a otro y de un lado a otro. Y él pensó y le dijo a Dios que quería construirle un templo. Dios le dice que no le corresponde construirle un templo, que Dios no necesita un templo, y le promete a David que sí va a tener una dinastía, y de esa dinastía va a venir el Mesías y el liberador. ¿Sí? Esa profecía que es tan fuerte, que la conocemos muy bien por los tiempos de Jesús, y que los judíos todavía siguen esperando ese Mesías proveniente de la tribu o de la descendencia de David. David tuvo varios hijos. Uno de ellos fue Salomón, que es el que lo sucede en el trono.
Salomón es el prototipo de los sabios. Salomón recibe como don de Dios sabiduría y también recibe muchas riquezas como don de Dios. A Salomón se le atribuyen algunos libros sapienciales como el libro de los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de las Cantares y el Salmo 127. Y es Salomón el que le construye el templo a Yahvé. Y aquí, bueno, aquí viene una imagen de cómo era ese templo. Este es el atrio donde se hacen los sacrificios y la entrada al templo. A partir de este punto solo podía entrar el sumo sacerdote una sola vez al año para entrar a la parte más sagrada donde se conservaba el Arca de la Alianza. ¿Sí? Dentro del Arca de la Alianza pues estaban las tablas de Moisés, las tablas de la ley. Parece ser que también se conservaba dentro del Arca de la Alianza el bastón de Moisés. Y bueno, eran los objetos sagrados y lo que representaba a Dios. Y el único que podía entrar una sola vez al año a este lugar era el sumo sacerdote. Así es como era el Arca de la Alianza cuando la transportaban y que todavía no tenía un templo. Había todo un rito para poderla transportar, cuántas personas, quiénes podían ser esas personas, etcétera. Quiénes montaban la tienda, bueno, todos unos ritos. Entonces Salomón decide construirle el templo. El problema con Salomón es que una de las cosas que les pedía a Yahvé era no mezclarse con los pueblos vecinos, incluso les pedía, como les decía hace rato, exterminarlos, en el sentido que ya les expliqué lo que significa exterminar. El problema con Salomón es que se casó con mujeres de los pueblos vecinos. Y estas mujeres de los pueblos vecinos, pues, tentaron a Salomón y lograron hacer que empezara a adorar otros dioses. Les decía que no era muy difícil caer en ese tipo de tentaciones. Entonces Salomón cae en este tipo de tentaciones y viene la debacle de Salomón. Salomón empieza a cobrar muchos impuestos al pueblo de Israel, cada vez empieza a acumular más y más y más riqueza y su pueblo se empieza a quedar cada vez más y más pobre. Muere Salomón y uno de sus hijos, Roboam, es el que se va a quedar va a sucederlo en el trono, pero Roboam tiene intenciones de todavía cobrarle más impuestos al pueblo de Israel. Entonces, un general, Jeroboam, es convencido por algunas de las tribus para que él sea su nuevo rey, que no sea Roboam. Y en ese momento viene lo que se conoce como la división de los reinos. A partir de la muerte de Salomón se divide el reino del norte reino del norte y reino del sur. Esto genera una crisis política y religiosa. Se divide el reino. En el sur se queda el hijo de Salomón, Roboam, y en el norte Jeroboam. Entonces, el pueblo que mantiene la dinastía de David o el linaje de David viene siendo el pueblo del sur, que posteriormente va a ser conocido como el reino de Judá. ¿Sí? Y el del norte ya pierde la sangre de David. O sea, ya deja de ser ahí la dinastía, el linaje, deja de llegar al pueblo del norte. Esto es muy importante hacérselos notar porque al dividirse los reinos, pues ya hay enemistad entre los reinos. Y en tiempos de Jesús, pues están los judíos aquí abajo y acá arriba están los samaritanos y otros pueblos que no se quieren. ¿Sí? Por ahí tuvimos recientemente, no me acuerdo si fue la semana pasada o hace 2 semanas, el pasaje en la Biblia de el ciego, que en Marcos es Bartimeo, que estando Jesús en Jericó, Jericó, si se fijan, está aquí, ya pertenece al reino del norte, al reino de Israel. Jericó, en Jericó, le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esto es algo que para la mayoría puede pasar desapercibido, pero que alguien del reino del norte reconozca en alguien que es hijo de David es algo muy, muy trascendente. En la Biblia a veces nos pasa por desconocimiento
eh, sin ninguna trascendencia el que alguien le diga a Jesús hijo de David y más siendo alguien que no era judío del reino del sur. Sí, entonces que alguien de este país, de esta región reconozca a Jesús como reino, hijo de David, es algo que llamaba la atención para quienes leían estos textos bíblicos en ese entonces. El problema es que cuando se divide el reino, los dos reinos terminan por fallarle a Dios en la alianza. Principalmente el reino de Israel, pero también el reino del sur o el reino de Judá son muy infieles a Dios. Vamos a ver un poquito de referencia de cada uno de los dos reinos. El reino de Israel o el reino del norte fue del año 931 al año 722. En este año son conquistados desde el norte por los asirios. ¿Sí? Los asirios los conquistan. Conquistan toda esta tierra, quieren ir hacia Jerusalén para conquistarla al sur, pero con ayuda de Dios y el rey Josías logran detener esta invasión y nada más los asirios conquistan Israel y prácticamente desaparece el reino de Israel una vez que los asirios lo conquistan. Como capitales del reino del norte tuvieron varias. Tuvieron Siquem, Tirsa y Samaria. Todas estas son ciudades que se mencionan mucho en el Antiguo Testamento. Aquí está Samaria precisamente. Los samaritanos son de aquí. Comprendía casi 10 tribus. Ninguno de estos reyes perteneció a la tribu de David y tuvieron como centros religiosos dos ciudades, Dan y Betel. Betel está aquí. Esto tomando en cuenta que el arca de la alianza estaba nada más en el templo de Jerusalén. ¿Sí? Entonces ellos se construyeron otros pueblos, otros templos que para los judíos no eran válidos, o sea, solamente podía haber un templo y era donde estaba el arca de la alianza. Entonces empieza también aquí un conflicto religioso porque para los judíos, los del pueblo del sur, no es válido que ellos puedan tener otros templos. Profetas famosos del reino del norte, tenemos a Elías, profetas muy importantes, Elías, Eliseo, Amós y Oseas. Los asirios destruyeron el reino entre el año 722 y 721. La mayoría de los habitantes fueron deportados y vinieron a habitar en todas estas tierras asirios, ¿sí? A partir de este año 722. El reino del sur duró un poquito más que el reino del norte. La capital era Jerusalén. Eran dos tribus, principalmente la de Judá y la de Benjamín, y tuvo 19 reyes, todos ellos de la dinastía de David. Los más famosos fueron Ezequías y Josías. Josías principalmente fue un rey muy bueno, pero la mayoría de los demás, todos los demás reyes fueron reyes que alejaron al pueblo de Dios. Para los tiempos de Josías, ya el templo de Jerusalén estaba lleno de imágenes de otros dioses. Hay un hecho ahí que se narra que mientras Josías era rey, se encontraron los antiguos textos de la Torá, que ya nadie los conocía, ya nadie los seguía. La Torá es la ley. Para nosotros es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y los descubrieron y Josías se emocionó mucho y convocó a todo el pueblo a volver a leer estos libros. Profetas famosos del reino del sur están Miqueas, Isaías, que Isaías, hay varios Isaías, el primero, el segundo y el tercero, aunque es un solo libro. Más o menos vienen aquí indicados los siglos en que vivieron cada uno de ellos. Sofonías, Nahum, Habacuc y Jeremías. Fueron conquistados por Babilonia en el año 597. Con esa conquista, varios de los habitantes de este reino del sur fueron deportados hacia Babilonia, que está hacia este lado. Pero años después, en el año 586, regresaron los babilonios y destruyeron el templo de Jerusalén en el año 586
y terminaron por deportar ahora sí a Babilonia al resto de la población que no había sido deportada en el año 597. Y con esto termina este periodo histórico en el que el pueblo de Israel pierde la tierra prometida. Son exiliados a Babilonia. Los profetas, durante este periodo, después de los jueces, comienza el periodo de los profetas. Este periodo histórico de las monarquías y del reino dividido está dominado por los profetas. Profeta es aquel que habla en nombre de Dios e intercede por el pueblo. Muchas veces entendemos la palabra profeta como el que hace profecías, pero no, el término bíblico de profeta es una persona elegida por Dios para que sea su intercesor. Es intercesor entre el pueblo y Dios. Dios habla a través de él, le da mensajes para el pueblo. Él le habla al pueblo y también cuando es necesario intercede por el pueblo ante Dios. Esa es la labor de los profetas. Surgieron alrededor del siglo 8 antes de Cristo, poco antes de que fueran conquistados los reinos del norte y del sur. Nosotros conocemos a algunos de estos profetas, se les conoce como profetas clásicos o profetas escritores, porque estos profetas son los que nos dejaron textos, no necesariamente escritos por ellos mismos, pudieron haber sido escritos por alguien más, pero estos profetas clásicos o escritores son solo algunos de los profetas que hubieron, pero son los que conocemos porque nos dejaron textos, nos dejaron libros. Y estos profetas, que tenemos libros de ellos, los dividimos en tres. Los profetas antes del exilio o preexílicos, los profetas durante el exilio es cuando están deportados en Babilonia, y los profetas después del exilio, cuando termina el exilio. ¿Sí? Entonces, los preexílicos van del siglo 8 al siglo 6, o sea, antes de que sean conquistados, y normalmente estos profetas en su mayoría van a dar mensajes al pueblo de denuncia de todo lo que está mal. Son personas que no son bien recibidas por los poderosos de aquella época, los reyes de aquella época, los ricos de aquella época, se sentían muy incómodos ante estos mensajes de denuncia, porque pues, este profeta, pues estos profetas le hablaban al pueblo para decirle todo lo que estaban haciendo mal, que estaban viviendo en pecado. Entonces les causa muchos problemas en su vida personal a los profetas cumplir con esta misión. Y pues ellos le dicen al pueblo que si no hay conversión, pues puede o va a venir un castigo. Como no hay conversión, ese castigo llega con el exilio y durante el exilio surgen otros profetas en el siglo 6. Estos profetas se encargan de llevarle al pueblo por intercesión. Dios, por intercesión de estos profetas, le lleva al pueblo mensajes de fe, de esperanza y de consuelo. Trata de consolarlos en el exilio. Para ellos es muy triste estar deportados, aunque no son propiamente tratados como esclavos en Babilonia, eh, pues pierden sus tierras, ya no son tan libres y sobre todo ya no tienen su templo. El único lugar del encuentro directo entre Dios y el hombre para ellos es en el templo. Entonces, si no pueden ir y no pueden estar físicamente en el templo, no hay encuentro con Dios y eso les causa mucha tristeza. Todos los profetas se encargan de llevar consuelo, de llevar fe y de esperanza, de que si ellos regresan a Dios, se convierten en sus pecados, van a poder regresar a su tierra, porque la añoran mucho. Ya posteriormente, después de que son liberados, termina el exilio y surgen otros profetas, que estos son el mensaje que llevan, es principalmente para llevarles mensajes de restauración material y espiritual. El tiempo que estuvieron fuera, perdieron conocimientos, perdieron contacto con Dios, entonces estos profetas les ayudan a regresar con Dios. Aquí tenemos imagen del profeta Daniel, por ejemplo, en el que es arrojado a los leones hambrientos y los leones hambrientos no le hacen nada. Y esto sucede durante el exilio, post-exilio. Bien,
Características de los profetas. Bien, estos profetas los vamos a analizar en sus características desde cuatro aspectos. En primer lugar, son hombres de Dios. Dios los ha escogido y Dios los ha llamado. Aquí la palabra clave es llamado. Profeta es cualquier persona llamada por Dios. Aún en nuestras épocas, eh, la iglesia necesita de profetas y pues estos profetas somos todos los que hemos sido llamados por Dios y prácticamente eso implica todos los que hemos sido bautizados. Entonces, a estos profetas Dios los ha llamado a predicar y estos profetas están en una relación cercana y son confidentes de todo lo que Dios les dice. Dios les habla, Dios está en contacto con ellos constantemente. Son hombres del Espíritu. Es el Espíritu el que inspira a los profetas. Dios les da su Espíritu para que ellos hablen. Dios escoge a estos profetas y no necesariamente escoge a gente preparada, a gente elocuente. Jeremías, por ejemplo, era tartamudo. Eh, entonces Dios da las herramientas a sus elegidos para que ellos puedan llevar a cabo la misión para la que Dios los ha escogido. Ninguno de estos profetas pertenece ni a la clase política, ni a la clase guerrera, ni a la clase sacerdotal. Son personas comunes del pueblo. Y eso les da mucha independencia y libertad para hablar sin que tengan prácticamente cola que les pisen, ¿sí? Porque todos los que eran poderosos en aquella época eran los que más estaban alejados de Dios, los que más abusaban de la gente, y pues ellos, al no pertenecer a ninguna de estas instituciones, pues son muy libres y pueden hablar y denunciar. Son hombres de la palabra con mayúscula, ¿sí? De la palabra de Dios, porque ellos repiten lo que Dios les dice. Por ahí se menciona en algunas traducciones de la Biblia los oráculos. Oráculo es cuando un profeta recibe un mensaje de Dios y lo transmite. Eso es el oráculo. Esta palabra que ellos reciben y por obra del Espíritu Santo, pues es una palabra que aunque sepan que les puede costar la vida o la libertad, eso no los va a silenciar para decirla. Entonces van a hablar y van a denunciar y se van a enfrentar a los más poderosos. Esto les causa a ellos en su propia vida a veces, así como les puede traer mucha alegría y eh, mucha pasión el hablar de la palabra de Dios ante el pueblo. Cuando era para denunciar, normalmente les causaba muchos problemas en la vida personal del profeta. O querían ser matados y tenían que huir, o eran encarcelados. Es una palabra que está enraizada en el pasado. Recuerda la alianza, pero la lleva a la actualidad. Le dice al pueblo, le recuerda al pueblo esta historia de la salvación, recuerda el pasado y les actualiza cómo deben de vivir esa alianza en el día de hoy. Y también es una palabra, ahorita en la siguiente filmina lo vamos a analizar más a detalle, que en algunas ocasiones es de denuncia, pero también de anuncio. Son hombres del pueblo, son escogidos entre el pueblo de Israel y sobre todo aquí la palabra clave, le sirven al pueblo. Le sirven a Dios y le sirven al pueblo. No se hacen servir por el pueblo. No por ser ellos elegidos por Dios, se sienten con derecho a ser servidos, sino que al contrario, ellos son los primeros en servir al pueblo. Y también cuando el pueblo clama a Dios y se arrepiente, ellos son los intercesores ante Dios para que tenga misericordia de ellos. Ahora sí, hablando de este tema de en qué consiste la denuncia y el anuncio que hacen los profetas. Bueno, cuando denuncian, pues principalmente lo que más denuncian son las injusticias. Y esas personas que se hacen pasar por profetas y en realidad no lo son y nada más están defendiendo a los poderosos.
Esos pecados de falsa seguridad, en el sentido de que, pues como ellos tienen un rey y el rey los va a salvar de todo, de cualquier situación, y como Dios es misericordioso, pues no importa si ahorita somos pecadores, tenemos a nuestro rey y si nos falta nuestro rey, pues Dios es misericordioso y nos va a ayudar. Esa falsa seguridad también es denunciada por los profetas. La idolatría, también denuncian la idolatría, ya les expliqué todo lo que causaba estas costumbres religiosas de los pueblos cercanos y estos ídolos a los que adoraban. Pero también llevan palabras de anuncio, de consuelo y de salvación. Las profecías, por ejemplo, del Mesías, pues surgen aquí de los profetas precisamente, de que va a surgir un Mesías del linaje de David, el futuro ungido, el futuro Mesías. Mesías es ungido, que va a haber perdón y les recuerda, bueno, va a haber una nueva alianza. Ellos profetizan esta nueva alianza y que el pueblo de Israel va a ser salvación de los demás pueblos. Como penúltimo tema, los profetas preexílicos, los profetas que estuvieron antes del exilio y que eran los que se encargaban principalmente de denunciar. ¿Por qué? ¿Qué denunciaban? Pues, por ejemplo, que le daban más importancia al culto que a la justicia, cosa que seguía sucediendo en tiempos de Jesús con los fariseos, ¿no? Y los escribas. El culto, el culto, el culto y cumplir con lo que dice la ley, pero la justicia, el ver por el prójimo, por los pobres, por los desamparados, eso sí se quedaba en el olvido. Entonces estos profetas vienen a condenar esas actitudes. Había muchos profetas falsos, entonces ellos también denuncian a todos esos profetas falsos. Los profetas falsos eran queridos por los reyes, por los poderosos e incluso también por el pueblo, porque esos profetas falsos no señalaban lo que estaba mal. Aplaudían todo y entonces pues todo el mundo los quería. Y pues estas denuncias pues los hacían meterse en problemas con los dirigentes religiosos y políticos. Profetas preexílicos en la Biblia, aquí vienen por siglos, en el siglo 8, el siglo 7 y el siglo 7 y 6. Tenemos a Amós y Oseas, profetas del reino del norte. Isaías 1, el primer Isaías o proto-Isaías, que vendrían siendo los capítulos del 1 al 39 del libro de Isaías. Y Miqueas en el reino del sur. En el siglo 7 tenemos a Nahum, Sofonías y Habacuc en el reino del sur. Y a Jeremías. Jeremías es un profeta que vivió las dos cosas, vivió el preexilio y el exilio. ¿Sí? Entonces por eso también está en el siglo 6. Ya para concluir este tema, las reflexiones sobre esta época. Primero, es la infidelidad del pueblo la que obliga a Dios a destruir su propia obra. Este pueblo de Israel que Él construyó durante tantos siglos, el hombre, el ser humano, la creación de Dios, pues tuvo que ser destruida, ¿sí? Pierden esta tierra prometida y pues es la infidelidad de Dios la que ocasiona esta pérdida. Los deuteronomistas. Bueno, aquí voy a abrir un paréntesis. Aquí dice los deuteronomistas. Los deuteronomistas se les conoce como una tradición, pero la palabra tradición a lo mejor no me ayuda a explicarles el significado. Es como una corriente de reflexión que se dio después del exilio. La mayor parte de los textos bíblicos del Antiguo Testamento fueron escritos por esta corriente deuteronomista o tradición deuteronomista. Son personas y corrientes filosóficas, teológicas, que después del exilio reflexionaron esta historia de salvación que yo les acabo de comentar. Entonces, ellos, a la luz de lo que vivieron en el exilio, hacen una reflexión de por qué llegaron al exilio, dónde estuvo la razón por las que fueron exiliados y se dan cuenta que ellos
fueron infieles a la alianza. Y es aquí cuando se escriben la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento. Y dentro de todas las tradiciones que escribieron textos en el Antiguo Testamento, la deuteronomista es la más extensa. Ellos reflexionan sobre las fallas a la alianza que provocaron el castigo de Dios. Sin embargo, en medio del desastre surgió el llamado a la conversión y la esperanza del perdón. Entonces, ellos escriben desde esta visión la mayor parte de los textos del Antiguo Testamento. No todos, pero sí muchos de ellos. ¿Sí? Esto que les decía de las tradiciones esta es una de las deuteronomistas, hay otra que es la tradición sacerdotal, por ejemplo. Es importante cuando hagamos nuestra profundización en el Antiguo Testamento, y lo vamos a ver el siguiente año, qué escribió cada una de estas corrientes para poder identificar por qué ciertos libros tienen una visión de los hechos y eso nos ayuda a entender que la narrativa de esos libros trae un objetivo. En el caso de esos textos escritos por los deuteronomistas, están hechos desde la reflexión de lo que pasó por el exilio y cómo se alejaron ellos de la alianza y están tratando de hacer ver que cuando te alejas de la alianza es cuando Dios castiga, ¿no? Por poner un ejemplo. Y bueno, con esto doy por terminada la presentación. Yo pensé que no me iba a dar tiempo, pero sí terminamos justo a tiempo. Y quisiera ahorita abrir el momento para si ustedes tienen alguna duda o algo que quieran Sí, que repase. sí, una pregunta en relación al periodo este de la conquista, Claro. y ya vimos que pues, igual no es textual el exterminio, pero seguramente hubo pues demasiada muerte y sangre. O sea, ¿cómo entender a la luz de lo que hoy entendemos que pues todos somos hermanos? Entonces, el que en aquel entonces pues Dios mandara, ordenara matar a X número de personas. O sea, en aquel entonces no se entendía como hoy que todos somos hermanos, o se tenía el mismo concepto, pero en ese momento no importaba, o cómo poder explicarnos ahora sí que tanta sangre en los textos bíblicos. Sí, 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 entiendo muy bien lo que preguntas. Eh, para nosotros es más fácil entender muchas cosas porque ya conocemos el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento nos da luz sobre cosas que en el Antiguo Testamento todavía eran imperfectas de entender por quienes lo escribieron. Eh, no creo, no te lo puedo asegurar, pero creo que es muy evidente que en aquella época no había ese concepto de hermandad. Ellos eran el pueblo elegido. Ellos nada más, era un pueblo elegido por Dios y todos los que no pertenecían a ese pueblo no eran elegidos. Entonces no, digamos que se podían ver como ellos como superiores a los demás. ¿Sí? Es un concepto imperfecto de ser elegido de Dios, pero así se veían en aquella época. Entonces, en ese sentido, pues sí, sí se entiende que haya esos como deseos de exterminar todo eso. Eso no se terminó de entender hasta con Jesús. O sea, estamos hablando de años 1200 antes de Cristo. 1200 años después con Jesús se llega a entender o empezamos a llegar a entender este concepto de la hermandad entre los pueblos. No existía definitivamente en aquella época. Y esto del exterminio es lo que traté de explicar hace rato. Es un concepto más que nada para evitar la contaminación de otras religiones. Los escritores de aquella época pues lo entendían como que la única manera de evitar la contaminación de otras religiones era pues exterminar a los pueblos, no mezclarse con esos pueblos. Era más para no mezclarse y evitar esas tentaciones. O sea, una manera, o sea, cuando tú tienes una tentación que te abruma mucho, la manera más fácil de superar esa tentación, pues es hacer un corte por completo y alejarte de eso lo más posible, ¿no?
Entonces esa tentación del culto a los otros dioses y estas fiestas paganas, pues la manera más fácil y digamos más eficiente de alejarte de esas tentaciones es destruirlas, ¿sí? Entonces ese es el concepto. No sé si logré ser lo suficientemente claro. Sí, 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 sí. Gracias. Los demás, ¿qué dudas tienen o qué opiniones o qué reflexiones tienen a raíz de esto que acabamos de ver en el tema? Pero mencionó que era mandato de Dios el exterminarlos. Sí, así está, así pone Dios, o sea, así aparece en la Biblia como un mandato, pero es a lo que voy. Es un concepto imperfecto del hombre, de la persona que está escribiendo esos textos. Por ejemplo, les hablaba ahorita de los deuteronomistas. Ellos están escribiendo después del exilio cosas que ocurrieron. O sea, el exilio, regresaron del exilio más o menos en el siglo VI. Y esto de la conquista de la tierra de Canaán fue más o menos en el siglo XIII. 7 siglos, 7 siglos después de los hechos, están unas personas escribiendo lo que ocurrió. Entonces, están escribiendo algo que ocurrió, Altagracia, o una visión que ellos tienen de lo que ocurrió en aquella época. No lo escribió la persona que recibió el mensaje de Dios, sino lo escribió alguien que 7 siglos después está interpretando lo que ocurrió durante la conquista de esa tierra de Canaán. Y ellos ya vieron que fueron infieles, analizaron su historia y analizaron que ellos fueron infieles. Y parte de esa infidelidad, se los platiqué con varios de esos reyes, fue porque se casaron y convivieron con pueblos cercanos que tenían otras costumbres religiosas y otros cultos. Entonces tú, 7 siglos después de esos hechos, estás analizando qué pasó, por qué perdiste tu tierra, haces una reflexión de eso y escribes esos textos, ¿sí? Entonces, no fueron textos que se escribieron mientras iban ocurriendo, sino una visión de un pueblo que regresó de su exilio, que ya pasó por un castigo y están analizando por qué tuvieron ese castigo. Gracias. Perdón, y tomando en cuenta muchas situaciones en esa época, fueron 700 años, no había televisión, no había periódico, no había lo que tenemos Claro, ahora y, pues era exclusivamente una interpretación, lo que cada uno sentía o podía pensar de la situación, se la imaginaba, pero pues era eso básicamente una interpretación. así es. Y en base a una reflexión y una reflexión inspirada, eso no quita la inspiración del Espíritu Santo, pero la manera de entender el por qué cayeron ellos en ese castigo, pues una manera de que encontraron ellos de explicarla es que no cumplieron con el mandato de Dios de exterminar a los pueblos vecinos. O sea, no era exterminar, era cortar de tajo y alejarse lo más posible de esas tentaciones tan fuertes que tenían por el culto a otros dioses que tenían esos pueblos. Y sí, bueno, de todo esto pues ya lo vamos a ver con más detalle el próximo año. Esta parte que estamos viendo del Antiguo Testamento y de las tradiciones, la deuteronomística, la sacerdotal y otras tradiciones, la vamos a ir viendo. También vemos cuando son textos escritos de la tradición sacerdotal, pues son textos que nos narran también igualmente hechos anteriores, pero vistos desde el punto de vista de una persona que sigue las leyes, la ley de Moisés, y diferentes. Entonces, por ejemplo, en la Biblia, los libros de los reyes son visión deuteronomística en su mayoría, y los libros de las crónicas, que narran prácticamente el mismo periodo histórico, hablan de las mismas personas,
pero los libros de las crónicas es otra tradición. Y entonces, algunas cosas que aparecen en el libro de los reyes son omitidas en el libro de las crónicas. Críticas a los reyes del sur, por ejemplo, denunciar directamente que un rey del sur fue malo, es mucho más evidente en las crónicas que en el libro de los reyes. O sea, en la misma Biblia, así como en los evangelios, cuatro evangelios, cuatro personas distintas nos narran los mismos hechos. También en el Antiguo Testamento sucede. Y un ejemplo muy claro es Reyes y Crónicas. Reyes escrito por una tradición y Crónicas escrito por otra tradición. Y los mismos hechos los pueden narrar de manera diferente, aún en la misma Biblia. Eso no es inusual en la Biblia. Bueno, los demás los veo muy reflexivos. No, Pues es lo que el que es, tema, perdón, el tema es muy profundo, Sí. muy, muy profundo. Lo vimos a usted muy inspirado, su vista, sus expresiones de la cara es muy inspirado. Gracias. pues lo que siempre han dicho, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento era un Dios, muy severo y muy castigador. Y cuando llega su hijo Jesús, ya es un Dios de amor, o sea, es un Dios que quiere acoger a todos, a toda la humanidad, o sea, no es ya nada más a su pueblo elegido. Con Jesús entra toda la humanidad. Pero incluso, fíjense, sucede mucho, nos sucede mucho. Eh, de hecho, hay un recuadro en su libro, en su libro, en la página 60 que no incluí en la presentación, que habla de este tema. Sucede mucho, por ejemplo, cuando se critica la iglesia, los sacerdotes pederastas, todo eso, pero no se ven las cosas buenas que también hace la iglesia, el mayor benefactor, el mayor constructor de hospitales, de orfanatos, de todo eso es la iglesia y eso no se dice. Pues igual aquí se hace notar mucho en la Biblia el Dios castigador, pero también en la misma Biblia, en los mismos textos, en el mismo Antiguo Testamento, es muy claro también que sí hay un concepto de Dios misericordioso, y eso viene en ese recuadro de la página 60 de su libro, ¿sí? Es un Dios que dice así al final de ese recuadro, dice, el amor de Dios, ese castigo de Dios solo alcanza hasta la tercera y cuarta generación, mientras que el amor de Él es por 1000 generaciones. Eso también está en el Antiguo Testamento. Ese amor de Dios que va a durar 1000 generaciones, al que le es fiel, al que lo sigue, pues también está ahí, está también en el Antiguo Testamento. No nada más hay que hacer énfasis en ese Dios castigador que obviamente hace mucho ruido, pero también ese Dios misericordioso también aparece ahí. Entonces, lean por favor ese recuadro que empieza ahí en la página 60, porque también eso va a aclarar un poquito ahorita las dudas que me están planteando. Entonces los judíos, bueno, yo traigo obsesión, ¿no? O sea, los judíos siguen ahorita matando porque ellos sienten, o sea, están todavía como la época del Antiguo Testamento, o sea, que es su tierra prometida y que ellos la van a defender a capa y espada. Entre los mismos judíos hay corrientes, y normalmente las corrientes que más conocemos o que más salen en las noticias son las corrientes más extremistas. Yo, por cuestiones de trabajo, he tratado con judíos, tengo socios judíos que viven en Israel, y la vida de la gente común en Israel no es como nos lo pintan en las noticias. En los barrios, en los edificios, en los centros comerciales, conviven judíos con árabes, con cristianos, están pasando uno al lado del otro y no pasa nada. Los problemas, lo que sale en la noticia es lo causado por la ambición de los líderes. Entonces, los judíos no están matando, ni los árabes están matando,
nada más porque sí, o sea, pueden convivir, de hecho conviven en muchas ciudades, en barrios, en edificios, y no pasa nada. En Israel no solamente viven judíos, siguen viviendo árabes, siguen viviendo palestinos, siguen viviendo cristianos, y no pasa nada. Y no. Gracias. Bueno, pues ahora sí ya se terminó la clase, ya son las 11. Les agradezco mucho, mucho su atención, me dio gusto verlos de nuevo. La próxima semana tenemos clase. No es cierto, la próxima semana tampoco tenemos clase. ¿Por qué? ¿Qué se celebra? ¿O por qué no tengo marcada la clase? La Revolución Mexicana. Es el puente del 20 de noviembre. Pero, En el catálogo dice la peregrinación, ¿no? Digo, en el calendario. ajá. Pero bueno, eso no suspende las clases, pero sí, el próximo sábado no nos vamos a ver tampoco. Es puente. Y bueno, gracias por aclarar que es por la de la revolución. Pero es que, por ejemplo, el próximo sábado es 17. Entonces, el día hábil va a ser el lunes siguiente, supongo, al sábado. Por eso. Ok. Bueno, entonces ahorita recuerdo en el chat, para los que no asistieron hoy, la próxima semana tampoco vamos a tener clase. Espero que el sábado pasado algunos de ustedes hayan tratado de ponerse al corriente con los cuestionarios. Si no, pues van a tener una nueva Otro oportunidad la sábado. próxima semana. No, y ya vi el cuestionario de esta lección, de esta unidad. Ah, yo no lo he visto. Sí. Larga, larga, larga. Ah, sí. 15 preguntitas nada más. Nada más. Bueno, no, pues échenle ganas y tienen el próximo sábado para ponerse al corriente. Terminamos ya nuestra sesión rápido. Bueno, no rápido. Vamos a hacerla bien con un Padre Nuestro y una Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, me dio gusto Muchas verlos pronto. gracias.